Buenas noches. En un segundito voy a alzar el volumen, si no, no les voy a escuchar hasta con volumen bajo. Listo, buenas noches nuevamente con todos, con todas. Bienvenidos a esta clase de ética profesional. Em, Como les dije hace un momentito, iba a poner a grabar ya la clase. Antes de iniciar, me gustaría, o antes de pasar a otro tema, me gustaría que hagamos, recuerden ustedes, les había dejado una pequeña consulta para hacer una discusión sobre la diferencia entre igualdad, justicia y equidad. Si me ayudan prendiendo las cámaras, por favor, para no parecer que estoy hablando solita, viendo solamente los nombres. Gracias a los compañeros que ya me ayudaron con la cámara. La idea ahorita es primero hacer una especie de diálogo, ¿sí? De intercambio de ideas sobre los temas que se habían planteado el día de ayer. Entonces, ¿quién quisiera empezar opinando? Sobre todo, primero empecemos con lo primero que habíamos hablado. Eh, Era igualdad, equidad y justicia. ¿Quién quisiera empezar? Voy a tomar un cafecito mientras tanto. Nadie, nadie se anima. Frío que hace. Se anima a hablar de estos valores éticos. El día de ayer abordamos otros, ¿no es cierto? La idea es ver si estos son iguales. Empecemos con Héctor. ¿Qué nos dice? Bueno, la igualdad es la suposición que todos se benefician del mismo apoyo, es decir, que el trato igualitario. ¿Ya? Y la equidad, o sea, es todo que tienen el apoyo que necesita, que viene hacia el concepto de discriminación positiva de lo que produce la equidad. Y la justicia es algo que reside en las actuaciones porque abordan las causas de la inequidad. ¿Ya? Ujú. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la igualdad es que todos, o sea, para todo el mundo es iguales. Y la equidad es, por ejemplo, si vamos a ver un partido de fútbol, por ejemplo, todo hay que apoyar. Por ejemplo, si el que no ve, se le pone un banquito encima para que pueda ver. Esa es la equidad. Y la justicia es que todos se pueden ver. O sea, sin apoyo, sin nada de acciones. ¿Ya? Ujú. Eso es todo. Gracias, Héctor. ¿Qué nos dice Cristian? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo con el compañero? ¿O qué opina usted? Claro, en teoría, o sea, así funciona, ¿no? O sea, la igualdad es una característica que quiere decir que no va a discriminar a nadie ni por su orientación sexual, capacidad intelectual o alguna otra persona. Entonces, esa sería la igualdad. Ujú. La justicia social, en cambio, se basa en los, son los derechos humanos fundamentales. Entonces, esto toma la decisión de promover o de negar la justicia a las personas que estén en alguna escala, ¿no? Entonces, eso es parte de la justicia. La Ya, equidad es entregar ciertos recursos a las personas que más necesitan o que poco necesitan, o por último, no entregar nada a alguien porque ya tiene cubierto, digamos, alguna necesidad. ya.
Gracias, Cristian. Vamos por ahí mismo, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice Israel? Igualdad puedo decir que sería disfrutar de los mismos derechos del ser humano, promover una vida libre de cada persona, sin discriminación, sin violencia Ujú. y tener todos los mismos derechos. ¿Ya? Equidad. Bueno, equidad, calidad que consiste en dar a cada uno de lo que merece en función de sus méritos o condiciones. Favorecer el trato a las personas, sin perjudicar a cada uno. ¿Ya? Justicia. No, la justicia, principio moral que inclina a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Siendo justo con cada persona. Eso podría ser la justicia. Ya siendo justo con cada persona. Gracias, Israel. ¿Qué nos dice Dayana? Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Equidad. A ver, primero comencemos con igualdad, que sería darle el mismo trato a todas las personas, al igual que la equidad. O sea, comparten eso. Sin embargo, la equidad depende de la situación personal. Es decir, si ponemos un ejemplo, a todos se les da un bono de $10, por ejemplo. Eso es igualdad, pero no es equidad porque a lo mejor a cierto tipo de grupo de personas no les alcanza, o sea, no tendrán el mismo estilo de vida, la misma base. Entonces, ese ejemplo sería que es de igualdad. En cambio, si posibilidades económicas de cada uno, por ejemplo, a uno, y la parte de la justicia sería eliminar la parte de la inequidad. No sé cómo llevarlo muy bien porque no entendí muy bien qué tiene que ver la justicia dentro de la igualdad y la equidad. Entonces, Ya, gracias, Dayana. Se nos robotizó por un ratito o algunas partecitas que no le escuché, pero eh, sí se entendió un poco lo que trató de transmitirnos. Jorge. Buenas noches a todos. Bueno, viendo una diferencia entre igualdad, equidad y justicia, la igualdad como tal sería un valor que se aplica a todas las personas. Eh, a diferencia de la equidad que va un poco segmentado o direccionado a cierto grupo de personas o con características o características especiales, por decir. Ujú. Decía segmentado en el sentido de que, claro, por ejemplo, aplicando la equidad, se normaliza, ejemplo, el cobro de los pasajes a las personas de la tercera edad, que podría ser un coste inferior, ejemplo, ¿no? En el tema de justicia como valor, esto se puede visualizar como aplicar una práctica que sea coherente hacia la búsqueda del bien personal y también social. Eso sería. Gracias, Jorge. Ya. Eh, Como vemos, son términos que se parecen, pero no son iguales. Bienvenido, Sebastián. Sebastián, estábamos justo hablando de la diferencia entre igualdad, equidad y justicia. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Buenas tardes, noches, Nacho, ya, y muy disculpas por la tardanza. Eh, Respecto de la equidad, creo que va un poco de la mano de la justicia. Como dijo mi compañera, depende mucho de las necesidades principales de un ser humano en todo ámbito, ¿no? Entonces, esa igualdad, en cambio, es dar lo mismo a una sola persona, dar la misma cantidad a dos personas, o dar algo recíproco podría ser también al final del cabo. Y el tema de justicia ya es un poquito complicado. Creo que todas las personas deberíamos hacer la justicia, pero en la actualidad ya no se ha visto eso. En un término de justicia sería cumplir las leyes o mandatos que están establecidos. Y también depende mucho de un punto de vista de las personas para hacer justicia también. Ya. Les voy a presentar una imagencita. Sí, entonces vemos que son términos primero que no son iguales, ¿no es cierto? Los tres son diferentes. Aquí avísenme si pueden ver una imagen que acabo de ponerles. Sí, profe. Ya. Entonces, esta es justo la imagen de la que nos hablaba Héctor en un inicio, ¿no es cierto? Y también en relación a lo que ustedes decían, cuando hablamos de igualdad es que a todos les dan lo mismo, sin considerar la particularidad o la necesidad particular que tenga cada individuo. Porque recuerden, habíamos hablado en algunas clases que no todos los individuos somos iguales, o sea, todos somos distintos, ¿sí? Y tenemos necesidades diferentes muchas veces, de acuerdo a las realidades materiales en las que nos estemos desenvolviendo. Por lo tanto, hablar de igualdad no es sinónimo ni de equidad ni de justicia, porque a todos les damos lo mismo. ¿Quién era que decía? A todos les dan un bono de $10. O supongamos, ¿no? Hay varias familias en una zona, tres familias. A las tres familias les dan un bono de $10, pero cada familia es distinta. Digamos, la familia A tiene, no sé, un niño pequeño. La familia B tiene, yo qué sé, dos niños. La familia C, aparte del padre, la madre, dos niños también viven ahí, los abuelos. Si a estas tres familias bajo este signo o bajo esta idea de la igualdad, decimos todas las familias somos iguales y les dan un bono de $10 a cada uno. No va a ser o no va a suplir las necesidades, ¿no? Porque vimos que A, B y C, o las que puse de ejemplo, tienen diferente número de miembros y por ende las necesidades van a variar. Yo estoy poniendo como un ejemplo con número de miembros de una familia. Ahora, cuando hablamos de individuos, también aplica. No todos los individuos tenemos lo mismo. Por ejemplo, cuando se aplica esta prueba de ingreso a las universidades, ¿no es cierto? Entonces, como todos somos iguales, todos damos la prueba, ya bajo esta idea de igualdad, ¿no es cierto? Sin embargo, no se consideran las condiciones materiales ni en dónde se desarrolló el proceso de conocimiento de las personas. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un colegio aquí en la ciudad de Quito, sí, que muchas veces tratan temas un poco más avanzados que hablar de un colegio en el campo. En el campo muchas veces tienen un solo profesor para varios alumnos de diferentes cursos, por ejemplo, y eso no permite que la asimilación de conocimiento sea la misma que la que podemos tener en un colegio de la ciudad de Quito, en donde hay un profesor para cada aula, de hecho, varios profesores para cada aula, para cada materia, eh, etcétera. E incluso cuando hablamos de colegio a colegio, el conocimiento que adquirimos es distinto. Entonces, decir que es igualdad aplicar una prueba igualita a todos y a todas, no necesariamente le da la misma oportunidad a todos. E incluso influye el tema de que muchas personas tienen para pagar un curso que cuesta $300, $500. Y claro, eso de alguna forma asegura una buena nota para tener un cupo en la universidad, ¿no es cierto? Mientras que alguien, digamos, de un sector popular no puede pagarse un curso de eso y va con lo que le enseñaron, o sea, con lo que pudo captar del colegio. Entonces, si bien es una prueba
que se aplica a todos, no necesariamente es una cuestión que tenga en cuenta ni equidad ni la justicia, ¿ya? Bueno, en este gráfico está como muy claro el asunto. Si ven, a todos son de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Y decimos igualdad, a todos les damos un banco igualito. Entonces, eso es igualdad, ¿ya? Sin considerar la necesidad específica de cada individuo. En cambio, cuando ya se habla de equidad, lo que se busca es considerar las particularidades de cada individuo. Ya, y si ustedes se fijan en la imagen, el individuo que es el más pequeñito no necesita pues una caja para poder ver, sino necesita dos. Y lo mismo pasa en la práctica, en la vida real. Un ejemplo de la aplicación de la equidad es el tema de la consideración de las personas con necesidades especiales, ¿no es cierto? Ustedes han visto, ahora es una exigencia de los temas, o sea, de los temas en el tema constructivo, es una exigencia construir lugares en donde aparte de que haya gradas, haya rampas para personas que, por ejemplo, utilizan sillas de ruedas. Entonces, esta es una cuestión enfocada desde la equidad. O sea, se considera la particularidad de los individuos para darle la oportunidad de, ¿sí? Y lo mismo pasa en esta imagen. Ahora, cuando nosotros hablamos de justicia, ¿ya? En justicia, si nos fijamos en el gráfico, es un poco más complejo. Lo que se pretende es que todos puedan, de alguna forma, en este caso, ver, ¿no? A través de o ver el juego, sin necesidad de una rampa, o sea, sin necesidad de darle a uno más o darle a uno menos, sino más bien permitir o eliminar ciertas barreras que puedan ponerle trabas para que usted pueda acceder a algo, ¿no es cierto? Acceder a un derecho. O poner barreras, o más bien dicho, no poner ese tipo de barreras, sino más bien hacer un análisis profundo de lo que se necesita en realidad o de lo que se necesita materialmente para que una cuestión pueda ser accesible para todos y para todas. Por ejemplo, en el tema de educación, esta prueba viene a ser justamente un obstáculo para muchos. Muy pocas personas pueden acceder a un cupo a una universidad pública. Una, porque tampoco hay tampoco hay cupos en las universidades porque no hay tanto espacio en las universidades. O sea, hay muchas cuestiones del sistema que deberían abordarse de otra manera para que esas barreras puedan ser eliminadas. El tema de la educación traza por una transformación, pero radical, de la sociedad, en donde en realidad se cumpla, ¿no? Este derecho que se dice en el derecho a tener una educación gratuita y de calidad. Eso está reconocido incluso en la Constitución. Sin embargo, al ponerle una barrera, las pruebas, etcétera, ya no se convierte en un derecho. Entonces hablamos de una cuestión que no traza o no está dentro del plano de lo justo. ¿Sí? Sí me hago entender. Sí, perfecto. Un poco era discutir este tema como para que quede claro también estas cuestiones. Hay autores que plantean que, por ejemplo, en el tema del trabajo, lo justo sería a cada quien según su trabajo, ¿sí? Es decir, que pueda devolverse o que pueda uno recibir como remuneración la cantidad digamos, la cantidad en dinero de lo que le corresponde al tiempo empleado en el proceso productivo, porque no necesariamente pasa eso. A veces trabajamos mucho y lo que nosotros percibimos es lo que producimos en una semana. El resto de tiempo que seguimos produciendo no se nos reconoce. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando se habla dentro del plano de la justicia, sí, hay autores que plantean que en un sistema económico los trabajadores deberían recibir, sí, económicamente el fruto real de su trabajo, ¿ya? Que no está reflejado necesariamente en el salario que percibimos. Bueno, un poco como para ampliar el concepto. No sé si tengan como preguntas, dudas, inquietudes
Creo que el grafiquito, por ejemplo, es bastante claro, me parece a mí. Listo. Bueno, hemos visto como algunos valores éticos, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a empezar con la siguiente unidad que tiene que ver más bien con los métodos de abordaje. Permítanme, les comparto. ¿Dónde estaba métodos de abordaje? Entonces, vamos a empezar con este tema y cuando hablamos nosotros de métodos de abordaje, hablamos de las formas de diálogo o comunicación humana o en colectivo, ¿sí? Y en este sentido también hay autores que lo consideran como un arte espiritual del diálogo y además que nos permite, ¿no es cierto?, intercambiar ideas unos con otros. Este arte espiritual muchas veces, o este diálogo, tiene cierta importancia eh, debido a que justamente nos permite llegar, digamos, a otro ser humano o a un grupo, comunicarnos acorde a las necesidades en un sentido, o en otro sentido también puede ser un medio de, algo suave, no quiero utilizar una palabra que tenga la cabeza, una palabra más suave, puede ser un medio de, eh, ya ni modo, puede ser un medio de manipulación, porque hay diferentes métodos en donde se pueden abordar, ¿sí? Diferentes temas, se pueden generar diálogos, ¿sí? Para transmitir ideas que no necesariamente nos llevan hacia una cuestión que podríamos considerar positiva, sino más bien a una cuestión de creer en algo en base a un discurso o en base a lo que escuchamos de un interlocutor. Dentro de los métodos de abordaje, nosotros teníamos dos. En el pensum habíamos visto, están los métodos de abordaje no deseados y los métodos de abordaje deseados. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de estos métodos de abordaje no deseados, hablamos de sistemas de realización no sistemáticos ni organizados de los procedimientos internos de una ciencia o de un grupo particular. ¿Ya? Y que son de alguna forma empleados o elaborados o presentados e incluso son una forma de enseñanza, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estos métodos de abordaje, al decir que son no deseados, no necesariamente parten, por ejemplo, de una cuestión estructurada o científica o que estén dirigidos hacia elevar de alguna forma el conocimiento real sobre la sociedad en la que vivimos. Dentro de estos métodos nosotros tenemos algunos, vamos a ir viendo. El primero es la exposición informativa. A ver, perdón, el primero es el diálogo crítico. No, exposición informativa, ¿ya? Entonces nosotros cuando hablamos un poco del tema del diálogo, primero también es importante tener en cuenta que este viene de dos vocablos griegos, día, que significa través, logo, tratado o razón, y palabra. Así que en ese sentido, dialogar viene a ser como intercambiar de forma verbal y razonada entre dos o más personas que realizan un acuerdo en determinadas condiciones. O sea, hay un intercambio de ideas de forma verbal, es decir, por medio del habla, y utilizando obviamente la razón, ¿no? Y bajo determinadas condiciones.
Ahora, dentro del diálogo, nosotros podemos hablar de un diálogo crítico también. Puede ser un diálogo a secas, es decir, en donde no hay esta parte de la crítica. Obviamente viendo la crítica desde la perspectiva que construye, ¿no es cierto? Cuando hablamos de crítica, va más allá de lo que nosotros normalmente manejamos en nuestro diario vivir. Cuando se habla de criticar, es una cuestión como negativa, ¿no? Cuando alguien dice, ah, no, es que le está criticando, es como que está de alguna forma faltándole el respeto a alguien más, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hablamos de crítica, ya en lo social o de crítica en otros ámbitos, hablamos de una forma, ¿sí? De analizar, ¿sí? Diferentes aspectos de la vida social y en base a eso emitir comentarios que permitan que éste también pueda desarrollarse aún más, ¿ya? Y en ese sentido se considera que justamente el diálogo crítico viene a ser una expresión, la expresión máxima del diálogo, ¿sí? Y el objetivo principal de esta expresión es llegar a fondo, al fondo de un tema o de un asunto y también aproximarse o buscar llegar a la verdad. Em, Bueno, aquí nos pone como ejemplo que los diálogos de Platón constituyen el prototipo de los diálogos críticos. También aquí nos habla de que los buenos seminarios académicos se sustentan en el diálogo crítico, ¿ya? Entonces vemos que está de alguna forma relacionado íntimamente con procesos científicos que buscan conocer la verdad, ¿sí? En base a una materialidad en concreta, en base a analizar un problema, entenderlo a fondo y sacar conclusiones, recomendaciones, ideas que puedan aportar al desarrollo del mismo, ¿ya? Aquí también nos dice que un seminario o un auténtico seminario es aquel en donde circulan las ideas con plena libertad en aras de la verdad. Es decir, no va a haber condicionamientos para que alguien pueda emitir las ideas que considere mejor para todos. No es que le va a decir, ah, no, si usted dice eso, no sé, lo sacamos del seminario o lo sacamos del espacio. No, sino más bien lo que se procura justamente a través de este diálogo crítico es que la mayor cantidad de ideas puedan ser acogidas, analizadas y se llegue al mejor consenso posible. Por otro lado, ya específicamente dentro de los métodos no deseados, está el sermón, ¿ya? El sermón les decía alguna vez, creo que cuando les presentaba el pensum, no sé si a ustedes o a los de la mañana, en realidad no me acuerdo a quiénes les decía. El sermón, por ejemplo, un ejemplo de sermón es cuando ustedes van a misa. Sí, entonces el padre empieza a hablar, a hablar, a hablar, ¿no es cierto? Y a decirnos un montón de ideas. Y saben decir, vamos a escuchar el sermón. Justamente ese es un buen ejemplo de sermón. Y viene a ser una técnica de gran utilidad y casi exclusiva o de mayor trascendencia para exponer conocimientos de pasajes bíblicos. Como ustedes ven, es mayormente usado justamente para transmitir las ideas que se encuentran en la Biblia. Y por eso es que se utilizan por justamente los representantes de las iglesias que vienen a ser los curas. O incluso se puede utilizar por parte de los representantes de otro tipo de iglesias, como, ¿cómo es que les dicen? Los pastores, ¿no es cierto? ¿Ya? Y estos sermones necesariamente son narrativos, nos cuentan, ¿no es cierto? Nos cuentan cosas, no sé si han ido a misa, pero es como que nos van contando algunas cuestiones que han pasado a lo largo de la historia o que dicen en la Biblia, yo qué sé, ahorita qué se me puede ocurrir, lo del arca de Noé, ya, entonces hacen un sermón sobre el tema del arca de Noé y nos empiezan a narrar sobre el tema. Ya, para diseñar estos sermones narrativos, que vienen a ser como una especie de predicación, la idea es como seguir como algunas ideas que están planteadas aquí, por un lado, y además también estos sermones lo que hacen es de alguna forma tratar de apelar a todo el público, ¿ya?
es decir, involucrar a todos o de que todos puedan de alguna forma sentirse, yo qué sé, identificados o, o no sé, o de alguna forma impactados por lo que dice el hablante, ¿no es cierto? Ahora, en ese sentido, se presentan aquí como unos consejos para diseñar un sermón narrativo. El primer consejo es aprender bien la historia. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando van a una, no sé si irán a misa, no sé si serán religiosos, pero si alguna vez han ido, el cura, ¿no es cierto?, que es el que emite el sermón, el tema lo sabe bien, o sea, sabe bien la historia. O sea, se leyó la Biblia y se sabe todo tal cual. Entonces, esa es como una recomendación importante cuando se está haciendo un sermón. Dos, es importante identificar los personajes de la narración. Entonces, cuando se habla del arca de Noé, ¿no es cierto? Personajes, Noé, no sé quién más son, pero uno de los personajes principales justamente es Noé. Entonces es necesario identificar bien a todos los demás. No sé quién más participa en este relato, pero bueno, es el que yo me acuerdo ahorita. De ahí también es importante tener en cuenta el contexto social, político e histórico del texto. Es decir, cómo era esa sociedad, cómo funcionaba esa sociedad, cuál era la forma jerárquica o política en la que era dirigida esa sociedad eh, y en qué momento histórico estamos hablando. Porque no es lo mismo hablar de la época del Arca de Noé que hablar, no sé, del 2000. ¿En qué año empezó la pandemia? ¿Pandemia 2019 fue o 2020? 2019, ¿no es cierto? Hasta ahorita, que hablar del tiempo de la pandemia, que es otra era, ¿no es cierto? Es una era más digital, más tecnológica, con otras formas de vida, con otros contextos, etcétera. Entonces es necesario tener en cuenta claramente los contextos sociales, políticos e históricos. También se recomienda considerar el contexto literario de la historia. Eh, es decir, la persona que está emitiendo el sermón debe tener presentes los eventos que han ocurrido antes de la historia que se está exponiendo, ¿sí? Tener en cuenta como, no sé, antes del arca de Noé, no sé qué haya pasado. El Génesis, ya, la creación del mundo. Entonces, tener en cuenta como eventos que hayan sucedido antes y tener claro qué pasó antes para poder exponer y no cometer errores. También se debe tomar en cuenta que no se debe añadir detalles a la historia que no vayan acorde a la misma, ¿no es cierto? Es decir, inventarse algo nuevo dentro de la historia. Ya eso no se debe hacer. También no se debe eliminar detalles, puede haber detalles que sean importantes o trascendentes y por lo tanto se los debe tener en cuenta. El siguiente punto es evitar los anacronismos. Esto quiere decir que no hay que equivocarse en lo que son las fechas. Hay que tener clara una fecha en la que se dio un evento. No puedo yo poner una fecha que no corresponda. También es importante para como mantener, por un lado, el interés y por otro lado, mantener el hilo de la historia, tener un orden. Un orden en esta historia eh, y no narrar, yo qué sé, primero, no sé, hablo del arca de Noé, después hablo del Génesis y después hablo, no sé, del Nuevo Testamento, yo qué sé, ¿ya? Sino que necesariamente debe llevarse como un orden, mantener el orden de la historia. Por otro lado, también se recomienda apelar al sentido de los oyentes. Es decir, se debe buscar cautivar al interlocutor, tratar de mantener la atención de los espectadores. Y para eso se puede utilizar metáforas, analogías que estén acorde a las vivencias que tienen, digamos, los espectadores. ¿Ya?
Por otro lado, el punto 10 nos dice usar gramática activa, es decir, darle más importancia al verbo que al adjetivo, es decir, hablar más de acción que de calificativos, dicho de otra manera. Por otro lado, también darle un sabor contemporáneo a la historia, es decir, aludir esta historia o traer a colación en hechos que podrían estar en el presente. Y el último es prestar importancia a los encuentros. Es decir, que las narrativas que narran encuentros, ¿sí? En el caso de, aquí nos ponen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jesús, pueden ser excelentes fuentes de predicación, o sea, de donde hubo más encuentros entre las personas. Bueno, eso es un poco lo que nos habla en resumen del sermón, ¿sí? Y este sermón más de tipo narrativo, que es el más común dentro de una religión o de una iglesia. Por otro lado, puede haber un sermón expositivo. Ya, este sermón expositivo va a tener dos características que son fundamentales. La una es la definición y la otra es la función. ¿Ya? La definición en este caso se refiere a un sermón expositivo que presenta un aspecto del mensaje de una unidad literaria de la Biblia, tomando en consideración su contenido, forma y función. La porción bíblica puede ser tan corta como un versículo o tan larga como un libro, ¿ya? Entonces lo que se va a enfocar un poco es en el tema del mensaje como tal. Y la otra característica es la función, ¿ya? El sermón expositivo tiene una función que lo que busca es ayudar a la audiencia a interpretar sus vidas a la luz de los ejemplos bíblicos. Entonces, no sé si han oído también sermones de los curas cuando ponen ejemplos de la Biblia y tratan de que usted se identifique con eso, ¿ya? Eh, o sea, o que traiga o estos ejemplos le ayuden a de alguna forma decir, ah, no, mi vida también es así, ¿ya? Entonces, esa es como de alguna forma la función que tienen estos sermones expositivos. Por otro lado, también presentan formas deductivas, ¿ya? Es decir, el mensaje viene a ser de forma deductiva, es decir, de deducir, ¿ya? Bueno, aquí nos habla de tres tipos de formas de sermón. Entonces está la humilia, que es un sermón corto que comenta el texto versículo por versículo. El sermón de la triple apelación, es decir, apelando al interlocutor. Y otra que puede ser la lectura bíblica, seguida incluso de un comentario profundo verso por verso. Ya a veces en la misa también lo que hacen es que la gente pase a leer, ¿no es cierto?, los versos. Entonces es parte justamente del sermón. Puede haber sermones que tengan formas inductivas, es decir, de inducir. Dentro de estos, algunos bosquejos inductivos lo que permiten es diseñar sermones más interesantes. Es decir, pueden ser bosquejos constituidos por dos partes principalmente, el problema, ¿sí? Y la solución. Lo que es, lo que no es, esto o sea, hacer como comparaciones, ¿es esto así o es de esta otra manera? ¿Ya? También dentro de lo inductivo se puede como plantear o hacer bosquejos en base a preguntas claves, como, como las que vemos aquí, qué es, para qué sirve, cómo es, cuánto tiempo, dónde transcurrió, por qué se dio, etcétera, 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 que permitan de alguna forma llevar hacia una inducción del tema.
Entonces aquí nos ponen un ejemplo de un bosquejo de 4 partes de solución de conflictos. La primera parte es el problema ayer, el problema hoy, la solución ayer y la solución hoy. Entonces vamos viendo cómo se va conformando de varias cosas. Y por otro lado, dentro de lo que sería la solución de conflictos, podríamos plantear el problema ayer. ¿Qué solución se le dio ayer? El problema de hoy. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita y qué solución se le puede dar? Y pueden generarse en función de esto alternativas. Esto o lo otro o ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Algunas características de este sermón inductivo son que el sermón inductivo no necesita introducción, donde se anuncia el tema central del sermón. Y por lo tanto, una de las reglas dentro de este es que el sermón inductivo debe enunciarse o debe enunciarse dentro de este de las partes finales del mismo. Y esta parte final del sermón viene a funcionar como una especie de conclusión. Entonces vemos que uno de los elementos no deseados o las formas de abordaje no deseadas justamente es el sermón, ya que básicamente nosotros lo podemos ver, o un ejemplo claro del mismo es el que se presenta cuando hay misas o cuando los pastores le están hablando a la gente. Y claro que lo que buscan es apelar por un lado a las personas, llegarle incluso al tema del emocional, tratar de que estas personas se identifiquen, tratar de convencerles o relatarles también, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Cómo se solucionó ese problema? ¿Qué es lo que está pasando ahora y cómo se puede solucionar el mismo y qué alternativas se podrían presentar? ¿Ya? Por otro lado, nosotros tenemos otro método de abordaje no deseado que se conoce como la moralina, ¿ya? Entonces, esta moralina se considera una ciencia y dice, es la ciencia que trata del bien y de las acciones o conductas de las personas con respecto al bien y al mal. Entonces, la moralina va a estar relacionada justamente con estos elementos, qué es bueno, qué es el malo, o qué es el bien y qué es el mal, ¿ya? También va a estar abordada respecto al conjunto de facultades y valores que pueda tener una persona o un colectivo. Y estos valores o facultades deben ser considerados éticamente aceptados. ¿Ya? Cuando se habla justamente de las conductas de las personas con respecto al bien y al mal, es como hablar de los valores morales. Entonces, desde ahí es como este método de abordaje. Este método de abordaje, por otro lado, no pertenece a un orden jurídico, sino más bien pertenece a la conciencia, al respeto humano, y se habla dentro de aquí de una obligación moral, ¿ya? Por ejemplo, ahí nos ponen, es obligación moral asistir a los enfermos, o es obligación moral, ¿qué puede ser? Ayudar a los ancianos, ¿ya? Entonces puedes entrar dentro de ese ámbito. También algunos autores consideran que este tema o este término de moralina es utilizado usualmente de alguna forma en sentido peyorativo para expresar un tipo de moralidad superficial, de moralidad falsa o centrada exclusivamente en una parte de la moralidad, es decir, no considera de forma integral y que a propósito de forma voluntaria ignora el resto, ¿ya? Y muchas veces esta moralina se va a basar en prejuicios o también en cuestiones que tengan que ver con una tradición determinada. Sí va a relacionarse mucho con esos temas. Y también
la moralina se puede manifestar como un actuar de manera falsa o hipócrita, según los propios principios y valores de un individuo. Sí, en realidad la moralina viene a ser como lo opuesto a la moral. Podemos decir también que se dividen en moral íntima o interna y en la moral externa o manifiesto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de la moral interna, es aquella que solo se expresa mentalmente, o se expresa mentalmente lo malo que piensas. Es decir, es cuando solo se piensa negativamente acerca de una persona. ¿Ya? Eso viene a ser una moral interna. Entonces no la sacamos hacia afuera, sino se queda en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento. Y en ese pensamiento lo que se hace es justamente pensar de forma negativa sobre una persona. Aquí nos dice, por ejemplo, puede ser cuando una persona nos cae mal. Por fuera le hablamos bien, pero por dentro pensamos lo peor. Un poco parecido a la hipocresía, ¿no es cierto? Quizás alguien nos cae mal, pero lo que suele suceder en nuestro medio, le cae mal y le está diciendo, ay, le está invitando, por ejemplo, sabe que le cae mal. Y después de boca para afuera le dice, ah, le invito, vendrá a mi casa, vamos a tomar un café, que no sé qué. O cuando le tratan con cariño, ¿no es cierto? A alguien que les cae mal y le dicen, digamos que se llama Mariana, y le dicen, Marianita, ¿cómo está? Sí han de haber visto ese tipo de actitudes, ¿ya? Entonces ahí se habla de una moral interna. Ahora la moral externa es cuando ya se expresa ante la sociedad. Perdón, tengo algo en la garganta. Y viene a ser ya un acto pensado eh, y tiene que ver con lo que decimos o hacemos a los demás. ¿Ya? Un ejemplo de una moral externa es cuando alguien insulta a alguien más o cuando alguien agrede a otra persona. Ya entonces ya se expresa, de alguna manera sale del pensamiento y se materializa, sea con palabras o sea con acciones como golpes o robos, dice aquí, ¿no es cierto? Ya, entonces cuando se actúa de esta manera hipócrita, como veíamos antes, se puede hablar de que se está actuando de acuerdo a la moralina. ¿Ya? Eh, y ese sería como más bien lo relacionado con la moralina. ¿Sí? La moralina que puede ser una moral externa o una moral interna. La moral interna que tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos o con lo que tenemos acá y no lo sacamos hacia afuera y hacemos lo contrario en la práctica. Y la moral externa, que en cambio sale a manera de cuestiones negativas como insultos, golpes o tipo de agresiones. Por otro lado, dentro de los métodos de abordaje, hay métodos deseables. Si los dos anteriores, el sermón y la moralina, son los no deseables. ¿Ya? Pero hay otros que se conocen como métodos deseables y viene de dos voces griegas, meta, fin, a dos caminos, ¿sí? Entonces, en ese sentido viene a ser un camino para buscar un fin o un objetivo. Ahora, cuando hablamos nosotros de método, hablamos del modo de decir o hacer con orden una cosa, manera en la que se puede obrar o manera en la que se procede. Y también se puede decir que el método es literal y etimológicamente el camino que conduce al conocimiento. Si un método conduce al conocimiento, porque por ejemplo cuando hablamos de método científico, ya es un camino, es un proceso, ¿no? Que tiene diferentes etapas, que lo que nos permite es tener conocimiento sobre
sobre la ciencia y determinar verdades objetivas. Y por eso es que nosotros hablamos de que justamente el método viene a ser el camino que conduce al conocimiento. Bueno, aquí está, ¿no es cierto? El método es el instrumento de la actividad científica. Es de lo que nos servimos para conocer la naturaleza y la sociedad. Y entre más riguroso sea un método, más precisos podremos ser en nuestra investigación, es decir, podemos estar más cerca de la verdad. Mientras si un método es como así ambiguo, medio vago, vamos a estar más lejos de la verdad. El método también se considera como un producto de la conciencia, ¿sí? Es decir, que se ha logrado pues un conocimiento logrado en la misma forma que se han logrado otros conocimientos, es decir, a través de la práctica y la demostración se ha llegado a desarrollar los métodos. Dentro de estos métodos deseados, perdón, tengo algo en la garganta que no se va. Tenemos el diálogo crítico, ¿ya? Este diálogo crítico viene de dos, o sea, el diálogo viene de dos vocablos, día, que era a través, y logos, razón, a través de la razón, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, se habla de que dialogar es un intercambio verbal o razonado que ya vimos antes entre dos o más personas que realizan un acuerdo en determinadas condiciones. Este tiene un objetivo que era llegar justamente al fondo del asunto, al fondo de un tema, al fondo de la verdad, o al fondo de todo para justamente acercarse cada vez más a la verdad, ¿sí? Ajustarse más a ella y tener un menor índice de error. Ahora existen como condiciones, que era lo que veíamos arriba, condiciones necesarias para un diálogo crítico, dentro de las cuales podemos citar cuatro. Las condiciones, una puede ser la primera es la amistad, la segunda es dialogar acerca de un solo tema por sesión, no tener un montón de temas. El tercero es tener como propósito alcanzar la verdad. Y el cuarto es el respeto a la razón y el lenguaje, ¿sí? Ya cuando hablábamos de la amistad es porque justamente esto va a permitir tener un diálogo cordial, fluido, natural entre las personas libres, libremente, o sea, quienes quieren como de alguna forma dialogar de forma libre. Y claro, tienen que estar abiertas o dispuestas a aprender y también a escuchar, ¿no? Otras opiniones desde otros puntos de vista. El tema de abordar un solo tema en cada sesión es importante porque si ponemos varios temas va a ser como todo un champús de cosas, ¿no es cierto? Y por otro lado, este tema debe ser un tema de interés general. Es decir, a todos les debe interesar y todos deben aceptar justamente dialogar sobre ese tema. La otra es la verdad, que tiene que ver con que por medio del diálogo crítico busquemos acercarnos a lo más posible a la realidad, o sea, tratar de que no se desvíe de lo real, no caer en, no sé, en ideaciones, sino más bien en hechos concretos y objetivos. Y el otro que era el respecto a la razón y a la palabra, es justamente respetar, ¿no? La inteligencia humana, digámoslo de alguna manera. Y claro, todo esto tiene que estar basado en razonamientos lógicos o razonamientos matemáticos. ¿Ya? Y en ese sentido, también se puede hablar de que existen lo que se conocen como las verdades de hecho, ¿ya? Que estas van a requerir de una
prueba experimental. Y esto va a ser necesario cuando el razonamiento lógico no es suficiente y se hace necesario una comprobación. Y para eso se va a utilizar las verdades de hecho o la experimentación para demostrar. Ya, dentro de esto se puede como recurrir a varias herramientas para la explicación dentro de un diálogo crítico. Dentro de esas herramientas está la palabra, ¿sí? El verbo, de alguna forma. También otra cuestión dentro de esto sería el saber enhebrar enunciados, párrafos, poder, ¿no es cierto?, decir discursos completos, congruentes e inteligentes. Todo esto basado en la razón. Además, también es útil en ese sentido, en un diálogo crítico, el tema de ampliar el léxico y cuidar nuestro léxico, es decir, nuestro cúmulo de conocimientos sobre el tema del lenguaje, palabras, etcétera, para darle un justo valor a las palabras. Otra cuestión que se debe considerar en un diálogo crítico es cuidar la semántica, es decir, hay que respetar el significado denotativo o propio de las palabras y expresiones. Es decir, yo no voy a decir una cosa utilizando palabras que no vienen al caso, que no tienen nada que ver o que no significan lo que creo que significan o no coadyuvan o no ayudan a que este diálogo crítico se desarrolle porque no tienen nada que ver con eso. Otro tema es cuidar la sintaxis. Ya, esta cuestión de cuidar la sintaxis consiste en construir correctamente desde los enunciados hasta los discursos. O sea, se debe necesariamente construir ya sea una pequeña oración, o sea, todo un enunciado, o sea, todo un discurso de forma correcta y de forma completa y de tal manera que todos sepan de quién o de qué se está hablando, qué se está negando o qué se está afirmando. Y cuidar mucho el tema de la gramática. Por otro lado está el tema de cuidar el estilo académico. Es decir, el estilo académico va a ser una cuestión que se debe hacer de forma directa, en orden, clara, que debe tener una unidad a lo largo o un hilo a lo largo del diálogo, debe ser concisa y precisa. No necesito estarme dando vueltas innecesarias, sino debo basarme como en lo concreto, ¿sí? Y se debe evitar aquí emitir afirmaciones que no tengan respaldo o fundamento, ¿ya? Es decir, si yo no tengo, si no hay una verdad comprobada que pueda respaldarla, no puedo yo decirlo, ¿ya? Porque en la práctica no sería una verdad si no se ha comprobado. Perdón, estoy como con algo en la garganta que no sé qué sea. Aquí incluso nos va a hablar de cómo dialogar. Entonces nos dice, una vez que los dialogantes se ponen de acuerdo acerca de una fecha, hora y lugar y el tema, el que coordina el diálogo es el mismo que lo inicia mediante una lectura breve, un pequeño relato o formulando una pregunta que provoque la participación. ¿Ya? De ahí se puede tener un dialogante 2 que toma la palabra antes de expresar la opinión. Lo primero que hace es sintetizar algunos autores, ¿sí? Y explica un poco qué dijeron estos autores. El dialogante 1, ¿ya? Si está de acuerdo con la síntesis o verificación, continúa con el diálogo. Pero si no está de acuerdo, sintetiza o verifica lo que dijo y espera que el dialogante 2 lo haga satisfactoriamente, ¿ya? Entonces, una vez que se sintetiza lo que expresó el dialogante 1, es cuando el dialogante 2, expresando su punto de vista, se puede
que puede consistir en alguna de estas acciones: ampliar, profundizar, matizar o ejemplificar lo que ha dicho, o puede incluso rebatir lo que ya dijo, o puede comentar lo que dijo el dialogante uno, o puede, en todo caso, si siente que algo no se entendió, dar aclaraciones, explicar o demostrar también lo que expuso previamente. Puede también retractarse, es decir, corregir, ¿sí? Lo que ya haya expresado. Puede distinguir o definir, ¿ya? Y de ahí este diálogo puede continuar con un tercer dialogante, ¿sí? Que resume y verifica lo dicho por el dialogante 2 y así sucesivamente. Puede haber un dialogante 4 que resume, verifica, apoya o no lo que dijo el dialogante 3. Puede haber un dialogante 5 que en cambio hace lo mismo con el dialogante 4 y así sucesivamente. Y la idea es que dentro de de este diálogo crítico, la persona que está coordinando, digamos que se está haciendo como en una mesa, ¿ya? La persona que está coordinando debe participar lo menos posible y solamente su papel es como agilizar el asunto, o sea, participar o de alguna forma permitir que este intercambio de opiniones sea más ágil y también permitir que todos participen, es decir, ir guiando de alguna forma el diálogo sin mucho intervenir, pero sí viendo que se mantenga el orden, la participación y que se haga de forma ágil, ¿ya? Y al final de un diálogo crítico, lo que conviene o lo que se recomienda es hacer una recapitulación de lo que ocurrió, de todo lo que se habló, ¿no es cierto? Y esta por lo general la suele hacer el coordinador. En caso de que no la haga el coordinador, puede ser algún otro dialogante quien haga justamente este resumen o esta recapitulación. Y la idea es un poco llegar a conclusiones que pueden ser formuladas de forma clara. Y también en algunos casos, después de un diálogo crítico, puede llegarse a entablar acuerdos, ya, acuerdos que sean aceptados por todos y de forma consensuada, es decir, en consenso. Es decir, que todos lo acepten, no solo unos sí y otros no. Cuando se habla de consenso es que todos acepten justamente esto. Otro método deseado es el seminario. Entonces, este seminario ya va más enfocado a una cuestión especializada. ¿Qué quiero decir? Ustedes se han de haber visto cuando hay publicidad, dicen, seminario ¿de qué puede ser ahorita? A ver. Seminario sobre, no sé, escritura académica, ¿ya? Entonces, es una cuestión muy especializada. Van a hablar solamente de escritura académica. Y en este seminario van a participar básicamente ponentes que son especialistas de forma expositiva, es decir, van a venir y van a exponer y van a enseñarnos, ¿sí? Sobre el tema que les dije, por ejemplo, escritura académica, ¿ya? Y lo que busca un seminario es realizar un estudio de forma profunda. Por eso es que es especializado, es decir, busca profundizar en un tema y este tema que se profundiza se basa, ¿no? en la investigación. Y lo que busca con esto es que la gente que asiste al seminario o que quienes están en el seminario puedan adquirir conocimientos, ¿sí? O profundizar también sus conocimientos. Por otro lado, otro método deseado es el que se conoce como estudio de casos, ¿ya? Este estudio de casos proponen, ¿no? Que viene a tener un potencial ético y pedagógico, ¿ya? Porque lo que hace es tomar un caso de la vida real, un ejemplo, digamos, ¿sí? Y en base a ese desarrollar un tema, ¿ya? Y en base justamente a este caso que se tomó, que son casos reales, involucran problemas y soluciones reales, se puede aplicar lo mismo para estudiar otros casos
o para a veces generalizar, ¿sí? O entender con contextos de alguna manera que puedan de alguna forma aplicarse en diferentes escenarios, ¿ya? Para que se pueda estudiar, dimensionar, racionalizar algún tema en específico. Ahora, también puede proporcionar un ámbito para la reflexión transdisciplinar. Es decir, es una cuestión reflexiva, nos hace pensar, reflexionar sobre el tema. Cuando decimos transdisciplinar, es como dentro de varias disciplinas y lo que busca o lo que se enfoca o en lo que se enfoca justamente este, este estudio de casos es en resolver conflictos que se hayan generado y conflictos que sean sumamente complejos. ¿Ya? También para cuando se habla de estudios de casos se puede utilizar la casuística que dice aquí. ¿Ya? Esto significa que en términos generales el conjunto de casos particulares puede servir como ejemplos a la hora de tomar decisiones sobre otros casos parecidos, ¿ya? Entonces, puede ser que tomemos varios casos particulares y los usemos de ejemplo para tomar decisiones en otros. Y es una metodología muy usada en realidad por la ciencia, ¿sí? Y que busca justamente aplicar a casos particulares los principios generales de un saber. ¿Ya? Ahora ustedes pueden encontrarse esto especialmente en artículos académicos. Hay artículos académicos que son hechos en base a un estudio de caso. Yo qué sé, hablar de impactos de la minería, ¿ya? Ponen impactos de la minería, 2 puntos, caso minería peruana, ¿ya? Entonces estamos estudiando un caso que sería la minería en Perú y lo vamos a usar de ejemplo para hablar de minería en general y buscar generalizaciones o soluciones o posibles problemas en torno al tema y poder concluir y aplicarlos en otros casos particulares. Otro método deseado es el que se conoce, con este vamos acabando, como el análisis de dilemas, ¿ya? La palabra dilema procede de la unión de 2 vocablos también. Dil, que es 2, y lema, premisa, es decir, hay 2 premisas, ¿ya? Inicialmente lo usaron como en lógica matemática, no sé si algún rato verían. Por ejemplo, ponían premisa A. Supongamos, todos los seres humanos caminan en 2 piernas, ¿no es cierto? Premisa A. Premisa B. María es un ser humano. Por lo tanto, sí, se puede tener una conclusión de eso. Por lo tanto, ¿no es cierto? María camina en 2 piernas. ¿Sí? Entonces se van generando como estas premisas que lo que buscan es como generar un tipo de argumento concreto, ¿sí? Que va a partir de una proposición. Lo que yo hice cuando dije premisa A, premisa B es dar 2 proposiciones, es proponer, ¿no es cierto? La premisa A era que los seres humanos caminan en 2 piernas. Premisa B, María es un ser humano. Por lo tanto, ¿sí? Que sería como una conclusión. Después de obtener estas premisas se llega a una conclusión. La conclusión sería que María camina en 2 piernas, ¿ya? Porque es un ser humano. Entonces se van generando o está dentro un poco de la lógica, ¿ya? Aquí nos ponen igual un ejemplo, dice, o elijo la profesión de cantante o la de ingeniero. Si soy cantante, ganaré mucho dinero. Si soy ingeniero, también ganaré mucho dinero. Luego, ganaré mucho dinero o ganaré mucho dinero, ¿ya? Si se hace ingeniero o se hace cantante, igual va a ganar mucho dinero. Entonces, esta también, si ustedes ven, parte de 2 proposiciones, ¿no es cierto?
La primera dice o elijo la profesión de cantante o la de ingeniero. Proposición A. Proposición B. Si soy cantante, ganaré mucho dinero. Ah, no, de 3 proposiciones. Proposición C. Si soy ingeniero, también ganaré mucho dinero. Por lo tanto, o luego, como dice aquí, ganaré mucho dinero o ganaré mucho dinero. Si hubiese dicho, si soy cantante, ganaré poco dinero. ¿Ya? Si hubiese dicho eso, dijera luego, o por lo tanto, ganaré poco dinero o ganaré mucho dinero. Ya son como cuestiones que caen dentro de la lógica matemática. Bueno, lógica, no matemática, de la lógica en sí. Entonces vemos que un término puede adquirir un significado por la extensión de su semántica originaria, ¿sí? Eh, y en este sentido, estos dilemas pueden ser como incrustados, digámoslo así, dentro de la moral, eh, ya que muchos moralistas han insistido en la importancia de poseer una jerarquía de valores a la hora de resolver posibles dilemas morales. O sea, estos dilemas morales pueden ser muy complejos. Podemos hablar de un dilema moral cuando hablamos de, a ver, un caso bien polémico. El aborto me parece un caso polémico. Y este puede generar un dilema moral, ¿no es cierto? Porque para muchos puede ser que dentro de la moral eh, sea mal visto y otras personas defiendan que no tiene nada de malo. Entonces eso viene a generar un dilema de alguna manera, em, porque justamente em, vemos como hay varias ideas alrededor del mismo. Y claro, muchas veces estos dilemas no se resuelven como de forma sencilla, ¿sí? Sino que son formas más complejas. Lo que veíamos arriba en los ejemplos es como algo muy sencillo, pero ya cuando se habla ya más en la práctica, en la realidad, puede ser más complicado, ¿ya? Eh, en otros casos también lo que se ha hecho para poder de alguna forma resolver dilemas es dar ejemplos, ¿sí? O basarse en estudios de caso que permitan dar la solución a un dilema. Por ejemplo, a ver, un estudio de caso para un dilema. No se me ocurre ahorita. Pero puede hacer como que se haga un estudio particular de un caso, ¿ya? Y en base a ese estudio particular de ese caso o de varios casos, poder resolver el dilema. Por ejemplo, el tema del aborto, que podría caer en el tema como dilema, o sea, dentro de los dilemas, porque genera un conflicto de alguna manera, no todo el mundo está de acuerdo. eh, Cuando se habla de un estudio de caso, no sé si ustedes han visto, muchas veces sacan estadísticas de las niñas embarazadas por violación. Ya, ese puede ser como un estudio de caso. Entonces cogen el caso no sé, de un grupo de niñas en específico y comprueban qué ha pasado en estos procesos de violación y qué ha pasado después de que han dado a luz a estos niños y utilizar ese ejemplo o ese estudio de caso para darle solución a ese dilema, ¿ya? Pero siempre dentro de la resolución de dilemas se debe tomar en cuenta o se toma en cuenta las normas morales, ¿sí? Y esto se hace calculando los efectos o consecuencias de las posibles elecciones. Por ejemplo, pueden decir que si se legaliza el tema del aborto es legal. Como saben salir estos argumentos. Si esto es legal, es decir, todas las mujeres van a abortar, ¿ya? Entonces vemos que de alguna forma eh, se ve como consecuencia que todas las mujeres van a abortar y eso es malo. Cae en el ámbito de la moral por un lado y se está calculando posibles elecciones que se hagan o posibles consecuencias de este tema, ¿ya? O sea, eso es lo que suelen decir las personas que están en contra de esta ley de permitir el aborto por violación,
Entonces dicen, no, si se permite el aborto, lo que va a suceder es que todas las mujeres van a abortar. Entonces, su consecuencia, ¿no es cierto?, es la solución o una posible solución que vaya hacia legalizar el tema del aborto, va a tener como consecuencia que todas las mujeres que todas las mujeres aborten. Claro que es una consecuencia que en la práctica no creo que sea así, pero la ponen dentro de las consecuencias, ¿ya? Las personas que están en contra. Ahora, por ejemplo, las personas que están a favor, lo que dicen, que si se permite el aborto libre, ¿sí? Eh, lo que va a permitir es salvar más vidas, porque hay muchas mujeres que mueren abortando en la clandestinidad. Entonces vemos que si la solución es la una, pasa una cosa. Si la solución es la otra, las consecuencias son otras. Entonces ahí por eso hablamos de dilema, porque hay como estas dos cosas, vemos posibles soluciones, dependiendo de cómo este dilema se pueda resolver. Y claro, muchas caen en el ámbito de la moral o pueden ser demostradas en base a consecuencias posibles. Desde lo moral es como que se está violando esta cuestión o obligación o deber, creo que es, de no matar. Muchos dicen, no, pues se está cayendo en una cuestión de matar. Otros dicen, no, no se está matando a un ser vivo porque todavía no es un ser humano a tal tiempo, no me acuerdo a las cuántas semanas, a las 8 semanas creo que es que quieren legalizar. Ya es como un conjunto de células, ¿ya? Otros dicen, no, ya es un ser vivo o ya es un humano porque tiene sistema nervioso. Otros dicen, no, no tiene sistema nervioso. Entonces vemos que hay un dilema ahí, o sea, es lo uno, es lo otro, las posibles consecuencias y se pueden generar varias premisas en torno a esta cuestión que no es de fácil resolución. Preguntas o comentarios que tengamos. ¿No? Al parecer. No. Ya, entonces por el día de hoy nos vamos a quedar aquí. Eh, la idea es ver ya voy a ver si dejo un debersito sobre este tema o si más bien hacemos un producto integrador que aborde estas cuestiones o podamos tratar un tema usando cualquiera de estos métodos, sean deseables o no deseables. Yo qué sé, un día hacer un diálogo crítico. Escoger un tema entre todos y hacer esta cuestión y que vaya o que sea el producto integrador. O ya vemos si prefieren otro producto integrador. Eso, chicos, el día de hoy terminaríamos ahí. Sin más, desearles una buena noche a todos y a todas y nos veríamos el día de mañana. Gracias. Hasta Gracias. mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta Hasta ahí, mañana. hasta Profe, mañana. pase bien. Mañana.